Él realmente ha hecho muchas cosas, tiene muchos títulos en España, sobre todo en la Complutense, donde yo estudié medicina, en otros sitios, pero realmente dice que es un investigador, y es verdad. Lo importante es que él no le importaba lo que diga la gente, se ha metido, digamos, en los intestinos del álamo, buscando y mirando los originales de aquella época, traduciéndolos. Tiene libros sobre esto. Así que, independientemente de lo que diga la gente, lo importante es que se descubre cuando uno va y ve estas cosas que él ha hecho. Así que daremos 45 minutos, lo que voy a hacer si es un poquito más largo. Los médicos son así, hay que hacerlo su tiempo y luego hablaremos para que la gente diga sus preguntas. Un aplauso para él. Bueno, pues buenas noches, ¿se me oye bien hasta el final? Sí. Bueno, como bien ha dicho Joaquín, muchas gracias por la presentación. Esta es una presentación que ya he dado, no sé, a lo mejor 20 o 30 veces, que he dado en internet, en presenciales en España, y siempre tengo que poner el álamo, porque mucha gente, incluso los de aquí, no saben que antes de ser el álamo fue la misión de San Antonio de Valero. Entonces hay que ir como en las escuelas, ¿verdad? Bueno, lo que queda de la misión de San Antonio de Valero es muy poco, realmente es solo hasta aquí. Que esta es la iglesia que nunca se terminó de la misión de San Antonio de Valero. A partir de ahí fue lo que construyó el ejército de los Estados Unidos y, como ven, pues le puso una portada de las que se usan en cualquier comercio en Texas. Esta iglesia pues debió de tener aquí 2 campanarios. Esto es lo único que queda de la misión. El resto, todos los muros, todo lo demás, pues fue acabado. Bueno, para este trabajo yo contaba con la Archidiócesis de San Antonio. En principio no. A mí me llegó un disco con las fotos en alta resolución de las páginas del libro y con eso trabajé. La Archidiócesis, sobre todo el archivo, pues tiene una muy mala fama de que no deja ver los documentos. Ahora os explicaré el porqué. Yo realmente no tenía ningún problema. Cuando terminé mi trabajo, el primer libro de bautismos, fui al archivo, les encantó y me dieron el de entierros y el de matrimonios. O sea que ningún problema. Como veis, es el libro, ahí pone 1703 y el cuero es de 1703, no quepa duda, ¿eh? Bueno, un problemilla técnico tenemos. Ahí está. Entonces es la archivera, una bellísima persona. Hay gente que habla mal de ella, de la archivera. Yo no tengo ningún motivo, ya te digo, porque me ha tratado muy bien. Elvira Sánchez Quiser está ahora mismo a cargo del archivo y va todo sobre ruedas. Estos son los 3 tomos: el de bautismos aquí, el de entierros y el de matrimonios. Son los 3 primeros libros que se escribieron en San Antonio. Lo escribieron los frailes dentro de la misión. Y pues bueno, aquí os lo he traído también aquí en la mesa. Luego, cuando terminemos, si queréis, le echáis un vistacillo. Estos libros son una pequeña obra de arte. Entonces, todos ellos están escritos con una pluma natural. Y el tamaño, para que os hagáis una idea, pues es parecido a este, quizá un poco más pequeño. Entonces, cuando uno ve el documento en persona, pues impacta. Porque si ahora es difícil escribir con estos marcos, no se ha hecho un resumen, no se ha hecho una traducción. Ahora Antonio, si tiene un minuto, pues os explicará el tema de las traducciones, porque se está encargando él de hacer las traducciones, Antonio Grajera, que le tenemos por ahí a fondo escondido. Entonces, lo que se ha hecho, lo que yo he intentado, ha sido reproducir el documento original que tenéis aquí, reproducirlo en una página que sea leíble. Porque ahora mismo, en este caso, pues sí, aquí se puede leer In nomine Domine, Amén, libro en que se asientan, pero hay páginas, como ahora veremos, que son inleíbles. Entonces, este es el estado del documento. A mí me ofrecieron los guantes muchas veces y siempre dije que no, porque yo con las fotografías de alta resolución puedo trabajar, sacar la información de los documentos y no necesito tocarlo.
porque tocarlo pues es un riesgo. Está a punto de destruirse. Como veis, esta es la revolución de estas páginas, para que lo tengáis más claro. Ha sufrido humedades, ha tenido de todos estos documentos. En algunos casos, en el libro de entierros, pues le falta esta materia. En otros casos, pues la tinta a veces tenía más pigmento y a veces tenía más agua. Entonces, cuando tenía más pigmento, se marcaba mucho y la página, el escrito que hay detrás, se pasaba adelante. Entonces ahora mismo pues tienes aquí dos que hacen dos documentos en una misma cara, que hace bastante difícil la lectura. Otro problema que hay para la lectura de esto es la millonada de abreviaturas que hay. Entonces prácticamente todo está abreviado. Si tenemos por aquí, pues Antonio, está referenciado de esa manera, años, apostólico. Pero estas son las abreviaturas, digamos, estándar, las que se utilizan mucho. Pero hay otras, porque el papel en aquel momento pues era carísimo, entonces si el fraile llegaba hasta el final de la línea y no tenía espacio, pues hacía una abreviatura de una palabra que habitualmente no está abreviada. Entonces hay que hacer casi un estudio filológico para saber qué está diciendo el padre en ese momento. En otros casos, pues esto es una recopilación que hizo Fray Diego Martín García en 1744, porque la parte primera del libro pues estaba prácticamente destruida. Entonces él lo que hizo fue volver a copiar todos esos registros para que no se perdieran, y ya los copió con mucha menos información de la que yo creo que tenía el documento en su momento. Otras, en este caso, pues se puede leer muy bien, ¿verdad?, con una caligrafía muy buena, pero en otros, pues tenemos caligrafías que son difíciles de leer. Hay que entender que este documento pues, lo han escrito como entre 30 y 40 frailes distintos, cada uno con su mochila detrás, con su background, como dicen por aquí. Entonces hay una diferencia, y eso se nota en la Catedral de San Fernando, en los mismos libros registros de la Catedral de San Fernando, en que los curas ya son bachilleres, ya son gente que ha ido a la universidad. Entonces ellos escriben en latín y escriben con una caligrafía muy buena. Pero los frailes, pues, tenían sus limitaciones, algunos sabían escribir bien, y hay una cantidad de faltas de ortografía para ese momento enorme. Cada uno tenía su propia formación. Este es el libro de entierros. Entonces hay bastante información que se ha perdido. Pues bueno, al final vas uniendo una línea con otra y lo que vas en algunos registros vas sacando la información necesaria y en otros pues la has perdido. O sea, se hace lo que se puede y ya, como decimos en España, los milagros a Lourdes. Este libro y los demás lo que han sufrido ha sido mucho de agua, de humedades. Entonces estarían en algún desván olvidados, entró agua y la tinta con la que se escribe pues es una mezcla de agua y de pigmento. Entonces si vuelve a entrar agua, lo que hace es lavar el documento y acumular la tinta abajo. Entonces a veces lo que nos encontramos es muy difícil de leer en la parte de arriba y otras veces pues porque se acumuló la tinta pues en la misma situación. Y este pues es seguro que mi compañero Antonio, este es el libro de matrimonios que está trabajando ahora en él y pues esto es lo que nos encontramos. Es el mismo tamaño, entonces el mismo tamaño no ha cambiado y en este caso todo esto se ha escrito con una pluma natural. No sé las horas que habrá echado el fraile para cada línea de estas, pero es tremendo. Claro, esto yo lo trabajo pues como tenemos ahora aquí una pantalla, tengo una pantalla muy grande y voy ampliando, voy reduciendo, voy cambiando filtros hasta que doy con toda la información. Bueno, ha habido gente que ha trabajado no muchos, pero en el año 1978 pues John Odenleal, que gozaba y goza de bastante buena fama aquí en la comunidad de San Antonio, pues hizo lo que se entiende por ¿cómo lo llamo esto, Antonio? Un listado de... Entonces a ellos lo llaman una traducción.
teniendo en cuenta el espacio que él utiliza de la página, yo utilizo toda la página, ¿verdad? La fuente, incluso en el papel real, la fuente es más pequeña la mía. Tengo más información que él porque él termina en la 117 con el mismo registro, el 1603, con el que yo termino en la 400. Entonces hay como, si quitamos fotografías, pues habrá como 250 páginas, más del doble de páginas de información que he podido recuperar de los documentos y que la persona que antes estaba sacando un listado de esto, pues no pudo sacar, por muchas cuestiones. Pues por ejemplo aquí dice, aquí termina, hay 2 páginas que se han desaparecido, las entradas 247 a 257, bueno, pues las páginas no han desaparecido, están ahí, ¿verdad? Y estos son los registros. Todo esto, si miramos la frialdad, bueno, pues un papel. No, pero todo esto son gente que ha vuelto a la vida, que habían desaparecido, pero que pues he podido recuperar pues todos sus datos. Aquí tenemos lo mismo, en julio, 2 adultos indios, el resto de la información está demasiado borrosa para leerla. Bueno, pues aquí está el registro y aquí está la traducción de Antonio, en este caso, pues ahora que sí él tiene un minutito para explicar lo que ha hecho. El trabajo de la otra persona ha servido para que haya otros investigadores que trabajen con él. Pero si ya de entrada están utilizando un registro que es erróneo, que tiene muchos errores, muchas confusiones, pues el resultado final pues no se puede esperar mucho de él, ¿no? Lo que no se entiende porque es que han tenido acceso a los documentos originales igual que el mismo acceso que he tenido yo. Y han preferido irse a algo que ya estaba hecho, ¿no? Porque es más entendible. Bueno, informaciones así a bote pronto que cambian lo que es la historia de San Antonio y de Texas tal como nos lo han contado. Sin entrar a analizar todavía, si luego tengo tiempo pues espero tenerlo. Entonces este es el documento de fundación de la misión de San Francisco Solano. ¿Por qué San Francisco Solano? Porque San Francisco Solano en 1718 se muda a San Antonio y empieza a llamarse San Antonio de Valero. Entonces este es el origen, San Francisco Solano es el origen de la misión de San Antonio de Valero que conocemos en San Antonio. En 1703 es el primer registro que tenemos de San Francisco Solano, que es este de aquí. Pero la misión fue fundada en 1700. Pues lo que ha pasado es que hemos perdido 3 años de registros y esos no se encuentran por ninguna. Pero, como resulta que los registros están incluyendo pues, el bautizado y además sus padres y los 2 o 3 padrinos, pues entonces tenemos información de indios que están viviendo en la misión de San Francisco Solano, que ya han sido bautizados y de los que no tenemos el registro. Por tanto, todos esos se bautizaron antes de 1703. En 1710 les llegan nuevos libros. Hasta este momento, pues yo creo que lo habían estado escribiendo en unas hojitas de papel, y luego eso lo pasaron al libro original. Entonces hay un poco de confusión en las fechas, en lo que es en el libro. En un principio tenemos registros de 1720, hay que hacer una labor de ordenación de los registros para entenderse un poco con estos libros, es complicado. Pero bueno, como veis, pues, es espectacular el documento. En 1744, como os he dicho, Fray Diego Martín García lo ordena, los que se estaban perdiendo los ordena. Esta es una parte que está adherida a la primera página del libro original. Y lo único que ha hecho ha sido causar confusión. Esto, si ves la fecha, pues fue una página que se añadió una vez terminado el libro. Entonces, alguien dijo que en 1703 la misión se llamaba Francisco Solano Río Grande, después cambió a nombre de San Ildefonso, después a San José y finalmente San Antonio de Valero. Bueno, esto es un error. Si uno comprueba los documentos fecha por fecha, se da cuenta que la misión nunca se llamó San Ildefonso y
había un apartado de la misión que era San José y están los documentos, pero no se movió del sitio. Entonces esto cambia parte de la narrativa que nos han estado dando hasta ahora. En el libro pues hay documentos interesantes. Este es el de la fundación, no fundación, ahora se lo explico. En el año del Señor de 1718, día 1 de mayo, se mudó esta misión por la inopia de agua que tenía en el puesto de San Josef, al de San Antonio de Valero. Esta es en el pueblo de Guerrero, en Coahuila, en México. Esta es San Bernardo, pero es lo único que queda, pero San Francisco Solano estaba justo al lado, ¿no? Que es el origen de San Antonio, está en Guerrero, Coahuila. Allí tenían poca agua. ¿Qué sucede? En aquel momento el Río Grande no tenía represas ninguna. Entonces cuando venía una aluvión de agua, se inundaba todo en varios kilómetros a la redonda, a los lados del río. Entonces por eso no podían poner la misión justo al lado del río, porque cada primavera pues se iba a inundar. Entonces las tuvieron que colocar a 8 kilómetros. ¿Cómo se proveían con agua de pozo? Pero si venía sequía, pues el pozo se secaba y no había agua. Entonces esta gente estaba sufriendo continuamente y decidieron irse a San Antonio. ¿Qué es lo que hacen? Mudan la misión. Entonces la misión nunca se fundó en San Antonio. La misión se muda, la mueven de un sitio. Porque, y esto sí se lo explicaré luego después, la misión no es un edificio. La misión es un encargo que le hacen al fraile de irse a un sitio a convertir a los indios y a educarlos. Eso es la misión. El resto, los edificios, es lo que sale de la misión. Necesitas edificios para vivir, necesitas iglesias para predicar, necesitas escuelas, eso no es la misión. Este es el primer bautizado en San Antonio, año de 1718, es un Antonio Barreiro Jarame, es un párvulo pues, quiere decir un niño. Es variable, a veces el párvulo era un bebé y a veces el párvulo pues llegaba a los 8 o a los 10 años. Entonces dependía también del fraile, la visión del fraile que tuviese. El padrino fue Antonio Barreiro, que era el ingeniero del presidio de San Antonio, y entonces le dio su apellido al niño que se bautizó. Otros documentos importantes que tenemos, pues en 8 de mayo de 1744 se pone la primera piedra de la iglesia nueva, que es lo que queda, la parte de abajo del muro, esa es la iglesia nueva. Hasta ese momento, pues tenían otra iglesia, seguramente de adobe. En 16 de noviembre de 1749, como ven que no van a poder terminar esa iglesia, porque ya la terminaron y se les derrumbó toda la cobertura, y ya la misión en ese momento, en 1750, aparte de por epidemias, ya iba un poquito de capa caída, ya sabían que no la iban a poder terminar, entonces la consagraron como cementerio. Y a partir de ese momento, pues están enterrando gente ahí. Como en el centro ahora mismo del Álamo, precisamente, lo que tenemos es esta placa. En este punto, en enero de 1937, abrieron, porque hay unas investigaciones arqueológicas, abrieron y encontraron unos huesos. Entonces dijeron, pues no sabemos de quién son, no tenemos ni idea, porque como no sabemos español, no podemos consultar los documentos y no sabemos quiénes son. Y entonces los volvieron a enterrar en el mismo sitio, les hicieron una plaquita muy curiosa. Bueno, Tomás de Aquino, párvulo, el 16 de noviembre de 1749, fue el que primero se enterró en la iglesia nueva en medio del crucero, antes de acabarse. Entonces, como decía Indiana Jones, pues hay una X que marca el tesoro, ¿verdad? Solo hay que buscarla. Está en los documentos. Solo hay que buscarla. Bueno, imagínense hasta dónde llegamos,
que en ese mismo año, 1936, pues alguien decidió que en San Antonio se habían fundado 6 misiones. Entonces la última, la que no aparece por ningún sitio, Misión San Francisco Javier de Nájera. Y hasta le hicieron un monolito. Y ese monolito, porque alguien dijo que había encontrado el sitio donde estaba la misión de San Francisco Javier de Nájera. Bueno, pues el documento, además en 2 de los libros está diciendo: bautismos de los yerbipiamos, que se intentaron poner en nueva misión, esta, con la advocación de San Francisco Javier, lo que no tuvo efecto por haberse quedado en esta misión de San Antonio. O sea, el documento está diciendo que no se fundó la misión, y sin embargo alguien pues encontró el lugar. Hombre, por favor. Así estamos con la historiografía de América, de Texas y de... Hay una cantidad, no se pueden hacer idea, la cantidad de historias inventadas que hay en la historiografía de este país. Bueno, lo que yo he hecho con... Este es una base de datos que se ha hecho con los datos que hay en el libro de bautismos. Hay unos 1500 y pico bautizados. Todos los datos que vienen en los registros están aquí incluidos. Por ejemplo, pues el 17, el 4 del 6 del 1713, Feliciana, de Nación Ticmamar, es el nombre de la tribu de los indios, Ticmamar. Fue bautizada con 18 días y todos estos son sus familiares. ¿Qué es lo que no ha hecho nadie hasta ahora? Pues la idea que tenemos pues es de que se abrió la misión y como en un restaurante se admitieron clientes y no están relacionados entre ellos. Pues claro que están relacionados entre ellos. Lo que pasa es que hay que pues, tomarse el tiempo de irlo relacionando. Entonces aquí tenemos padres, hijos, hermanos. Lo que tenemos aquí es Pedro, que era el padre, y Rosa, que era la madre. Uno de Nación Ticmamar y la otra de Nación Jarame. Y el fraile que los bautizó. En algunos casos pues he conseguido más información, más datos. ¿Qué me está diciendo esto? Pues una de las conclusiones que yo he sacado es que en esta misión, en algún caso hubo hasta 4 generaciones de una misma familia viviendo dentro de la misión. Esto será importante en un par de diapositivas más adelante. Esto que tenemos aquí, pues es el listado, y este es solo una pequeña parte, el listado de los nombres de las naciones, de las tribus, de los indios que vivían ahí. Aquí lo que tenemos, pues es que Yerbipián, Yerbipiamo, Vermipima, Yermipiamo, bla, 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 bla. Tenemos como 10 que realmente son la misma. No son 10 distintas. Es la misma, pero este libro estaba escrito por un fraile, no por un fraile, por 40 frailes. Entonces a cada uno ese nombre le sonaba de una manera distinta y lo escribió de una manera distinta. Entonces, ¿qué nos está intentando vender la historiografía norteamericana hasta ahora? Pues que aquí había millones de nativos porque había cientos de tribus indígenas y cada una tenía 1 millón de indios. Pues no, la verdad es que no. Y eso se lo puede decir un arqueólogo. Un arqueólogo les puede decir que el territorio tiene un límite de personas que puedan vivir en él. Entonces, que no nos digan, por ejemplo, como nos dicen, no, es que en Ciudad de México había 2 millones de personas viviendo cuando llegó Cortés, porque es imposible. El territorio tiene un límite. Y depende del nivel cultural en el que esté cada grupo humano, pues el límite es mayor o es menor. Bueno, acerca del genocidio cultural. Claro, ahora cuando escuchamos la palabra genocidio, yo tengo un perrillo que en cuanto le dices toma, pues se te sube las orejas, ¿no? Pues, en cuanto escuchamos la palabra genocidio, ya todo el mundo se pone cultural. O sea, genocidio habla de muerte, habla de sistema, ¿verdad? Y habla de extinción de una. Entonces eso no tiene nada que ver con cultural, no pongamos las dos cosas juntas.
¿vale? Porque para eso, en español tenemos una palabra que se dice aculturación. Y es muy bonita, y está en el diccionario y se puede usar. Aculturación. ¿Qué quiere decir? Pues que les impones una cultura distinta a la que ellos tenían de origen. Les borras sus raíces, totalmente, ¿verdad? Bueno, pues los frailes se tomaron el tiempo. Una muchacha como de 9 años llamada Apajova, a quien puse por nombre Marta. Se tomaron el tiempo de registrar el nombre que tenía esa muchacha en su nación, para que no se olvidase. Hija de padres gentiles difuntos de nación Ajuyab. A todo ese listado que les he mostrado de naciones es porque los frailes se tomaron el tiempo de que eso no se olvidase. Entonces no hay genocidio cultural. Seguro que me van a preguntar esto. Si no me lo preguntan ahora, me lo preguntarán después. ¿Qué significa gentiles? Gentiles es una palabra, en la actualidad es una palabra buena. Que gentil eres simpático, eres amable, eres... Bueno, gentiles eran los indios que todavía no se habían bautizado. Entonces los llamaban gentiles. Si nos vamos, este es un registro de, como veis, esto es de Nacogdoches, creo que es en la parte francesa, al otro lado en la Luisiana. También son frailes franciscanos, y entonces ellos registran a los indios como salvajes. En muchos libros se puede leer cuando se habla de un gentil hombre. Gentil hombre, es lo que estaba diciendo hasta ahora, que es un hombre gentil, o sea, no es un hombre agresivo, no es un hombre que de entrada parezca malo, ¿no? O sea, ya la palabra gentil ya nos está diciendo, es otro nivel, otra cosa. Bueno, pues los franceses lo llamaban salvajes. Además aquí no hay posesión, no hay pertenencia. El indio no pertenece a una persona, sin embargo en la parte francesa, belonging to Mr. Dauphin. Además de ser salvaje, le pertenece a alguien, ¿verdad? Y hasta ahora pues eran los españoles los malos. Monumento que ya se ha quitado en la ciudad de Santa Fe. En la ciudad de Santa Fe, en lo que era la plaza de armas, pues allí había un obelisco. Entonces este obelisco era un homenaje a todos los soldados que habían perdido la vida en diferentes guerras y tal. Entonces una parte del obelisco decía esto: "Who have fallen in the various battles with..." Alguien había borrado ahí la palabra savage. Indians in the territory of New Mexico. Bueno, esto fue como en 2016 aproximadamente. En 2020, cuando pasé por allí, ya ni esto estaba. Habían quitado el obelisco directamente. No, es que ahí había una palabra que no nos gustaba. Bueno, vamos borrando las huellas. Bueno, los frailes no tenían ningún problema con los esclavos. Era algo de la época, existía, nadie lo discutía, eran otros tiempos. Libro de bautismos, 1600 registros, 500.000 de palabras, calculadas por el programa Word. En solo 2 ocasiones aparece la palabra esclavo, esclava, esclavitud, solo en 2. Y en ninguna de estas 2 son gente que viva en la misión. Entonces tenemos que Juana María de Agonsa, que era esclava de José Antonio Rodríguez, fue madrina en un bautizo. ¿Cómo es esto? En aquella época la iglesia se lo tomaba con mucha más seriedad que ahora. Un padrino que no tenga libertad y pueda hacerse cargo del ahijado, pues no puede ser. Bueno, pues a lo mejor es que tenemos que repensar por qué se utilizaba esclava y si tenía el mismo sentido que tiene en la actualidad. Porque, pues bueno, todos tenemos el recuerdo de las películas de Hollywood y cómo son los esclavos negros, cómo los tratan. A lo mejor es que en el Imperio Español el esclavo se le trataba de otra forma distinta. También lo tenemos aquí, un mulato libre que se casa con una mulata esclava. Entonces a mí me queda la duda,
el mulato se convierte en esclavo o la esclava se convierte en libre. El caso es que pertenecía a Josefa Leal y Josefa Leal le da el permiso para que se case. Porque además esa esclava pues resulta que tenía familia, era viuda, tenía 2 niños. Hay muchas cosas que tenemos que repensar. Jorge Talamantes, natural del presidio de San Antonio de Béjar, un mulato de edad 38 años, mulato, esclavo. Oye, pues no, porque era sastre. O sea, sastre, para que lo entendamos, es un oficio muy cualificado en aquella época. La ropa valía carísima, no todo el mundo podía, no es como ahora que tenemos máquinas para todo. En aquel momento se hacía un traje y se hacía un traje para toda la vida. O sea, tenía que estar muy bien hecho. Pues era sastre, y estaba casado con una española. Blas Menchaca, español, natural de Coahuila, soldado reformado. Estaba casado con una coyota. Coyota es mestiza. De 38 años, natural del presidio de San Antonio de Béjar. Sirvientes. O sea, tenían sirvientes. Juan Antonio Jiménez, español. O sea que una mestiza tenía un esclavo sirviente español. Como digo, esto hay que repensarlo, porque los documentos están diciendo otra cosa muy distinta. Bueno, en la misión de San Antonio había esto se le llama picota, o rollo, y está en todos los pueblos de España, porque ahí es donde se castigaba a los malhechores. Y también lo había en las misiones. Claro que sí, también lo había en las misiones. Pero esto no quiere decir que se utilizase la picota para estar martirizando a los indios continuamente. ¿No? Es que al igual que en los Estados Unidos, toda sociedad, todo sistema, tiene su aparato punitivo. Aquí en los Estados Unidos todavía tenemos pena de muerte. Cuando alguien hacía algo, le ataban a este palo. Y servía de escarnio para todo el pueblo. A lo mejor lo tenían ahí atado un día o 2, en España, estoy diciendo, no estoy diciendo en las misiones, estoy diciendo en España. Le tenían atado ahí un día o 2, a lo mejor había hecho algo gordo y se merecía unos latigazos, o a lo mejor, pues, como en época árabe, pues tenía que estar ahí hasta que se muriese. Para eso era la picota. No era para castigar a los indios. Bueno, esta es la misión de San José. Seguro que si habéis estado en la misión de San José, pues habéis visto, es una maqueta que hay en el interior. El caso es que la misión de San José está en un plano y yo necesitaba una foto desde aquí y no es cuestión de contratar un helicóptero, ¿verdad? Entonces les puse esto. Dicen, sí, es que los indios los ponían a trabajar en las misiones. No todo el mundo trabajaba. Si no trabajas, no comes. Así de sencillo. Entonces tienes que, si eres agricultor, tienes que hacer con tu arado, para hacer crecer el corn, ya estamos. Perdón, el maíz. Para hacer crecer el maíz, si tienes ganado, tienes que sacarlo todos los días, tienes que recogerlo, tienes que darle de comer, o sea, hay que trabajar para comer, de sol a sol. En aquel momento se trabajaba de sol a sol. Claro, cuando hemos establecido sistemas de escala, entonces ahora tenemos tiempo libre, porque trabajamos solo 8 horas, pero en aquella época había que trabajar de sol a sol solo para conseguir el plato para la mesa. Y eso se hacía en China, en España y aquí. Entonces, ¿que los indios han tenido que trabajar? Sí, para construirse sus casas. Todo esto son las casas de los indios. Han tenido que construir un muro de protección. ¿Por qué? Porque los que vivían en las misiones eran indios que habían pedido vivir en las misiones. ¿Es difícil? Sí, de entender, sí, pero es la verdad. ¿Por qué? Porque había indios pacíficos y había indios agresivos, que vivían de los indios pacíficos. Entonces, continuamente teníamos raids, ataques de los apaches que venían a San Antonio a quitarles a los indios pacíficos por lo que habían podido cosechar. Entonces, esos indios pacíficos son los que piden las misiones, y las piden ellos mismos. Ellos mismos piden la misión. Entonces, ellos mismos necesitan un muro de protección para protegerse de los indios, de los apaches y de otros que les vienen a atacar.
En un principio los techos eran de paja. Aparte de que te mojas, pues es que cuando le tiran una cerilla, pues se prende fuego. Entonces tuvieron que hacerlos pues de barro, o de teja española, o de... Aquí dentro se guardaban los rebaños de las vacas, las ovejas, porque los que venían a atacar, lo que venían era a robar los rebaños. Lo que tenemos aquí es el granero. ¿Qué ocurre con el granero? Pues es que hasta ese momento todos los indios que estaban viviendo en esta zona no manejaban un concepto que es primordial, que es el de la acumulación. Necesitas acumular para cuando viene temporada seca, tener comida. ¿Qué tenían estos indios? Pues eran cazadores-recolectores. Cazaban o recogían. Y con eso llenaban un petate pequeño y ya está. Pero cuando venía la sequía, no había que comer. Entonces los frailes lo que le traen es un sistema de acumulación, guardar para cuando no hay. Este es un muy bonito que hay es más alto, ¿verdad? En la Catedral de Santa Fe, pues tienen este monumento muy bonito, que todavía no sé por qué sigue ahí, no se lo han cargado, no lo han quitado. Que lo que nos está diciendo es lo que traen los españoles, pues traen la vaca, traen el cerdo, el burro, la oveja, todo esto. Que hasta ese momento no tenían. Lo que había era bisontes, pero los bisontes estaban más al norte. Entonces lo que necesitan pues son animales que les den leche, que les den queso, que les den carne, les den huevos. Porque esta gente, pues cuando tenía para comer, pues a lo mejor comía, sí, un bisonte que se había perdido, se comía el bisonte, pero había veces que tenía que comer, pues no sé, conejo, serpiente o lo que fuera. Bueno, como les he dicho, esta es la misión de San Francisco Solano. ¿Qué ocurre en la misión? Hay un alcalde, hay un gobernador, hay 2 regidores, hay un fiscal, hay un alguacil. El fiscal es el que se encarga de llevar a los niños al colegio, a la escuela, porque si no, no los llevaríamos a la escuela. Bueno, eso sigue siendo obligatorio hoy, hay que llevar a los niños a la escuela. O sea, tampoco era tan malo, ¿verdad? Y el alguacil es el policía, y todos estos son indios que viven en la misión. Tenemos más alcalde y síndico. Bueno, lo que nos está diciendo esto, que la misión era un pueblo. Entonces ellos se autogobernaban. Ellos elegían sus alcaldes, elegían sus regidores, elegían sus síndicos, sus alguaciles. Y es que, ahora hablamos de la esclavitud en las misiones, pero lo que había en las misiones era un solo fraile y un soldado. Entonces, si queremos construir coches, no podemos hacerlo con herramientas de carpintero. El sistema de las misiones no estaba pensado para esclavizar a gente. Porque con un fraile y un soldado no puedes mantener esclavizadas a 4 generaciones, 4 de indios viviendo en la misión. Se hubiesen escapado. Tienes las las plantaciones en Nueva Orleans que había allí. Pues allí había entre 20 y 30 señores montados a caballo obligando a los negros a trabajar. Entonces, el sistema no está creado para esclavizar, ya solo aplicando sentido común. Si hubiesen querido esclavizar a los indios en las misiones, pues hubiesen tenido que tener lo mismo que en las plantaciones. 30 señores a caballo obligando a los indios a trabajar. No los tenían. Esta es la misión de San Sabá. Entonces aquí en la misión de San Sabá está el padre Terreros y el otro que nunca me acuerdo cómo se llama. Bueno, pues esta misión se hizo para los apaches. Los apaches nunca quisieron vivir en una misión, nunca. Entonces al final, después de 30 o 40 años de insistir, los españoles, venga, pues os creamos una misión. Al final vinieron unos comanches porque los apaches que se habían puesto por aquí se iban a atacar a los comanches y se metían al presidio, que es esto de aquí arriba, y le echaban la culpa a los españoles de los ataques. Total, que vinieron los comanches y arrasaron con todo lo que había aquí. Estaban los 2 frailes, un soldado viviendo en la misión, un soldado viviendo en la misión.
El resto de los soldados estaban aquí, a 5 kilómetros, o sea, 1 legua de distancia. Porque los frailes nunca quisieron tener soldados en las misiones. Les ponían uno por obligación. Y ese uno lo que hacía era enseñar a los indios a defenderse, les enseñaban a disparar, les enseñaban a proteger la misión. Esta es la carta de Fray Damián de Massanet, en la que pues, relata toda la experiencia de Alonso de León, el capitán Alonso de León, que pasa por aquí, se llega hasta la Luisiana, al este de Texas, allí fundan varias misiones. Y entonces la carta es interesante porque refleja las peleas que tuvieron el capitán Alonso de León con el fraile. Porque el fraile insistía en que no quería de ninguna manera soldados en la misión, porque él decía que iban a molestar, y sobre todo si no estaban casados, iban a molestar a las indias que viviesen en la misión. Aquí está la firma de Alonso Giraldo de Terreros, que es uno de los dos que murió. Aquí está San Antonio Margil de Jesús, que es el fundador de San José, y Fray Antonio de San Buenaventura y Olivares, que es el que funda San Antonio de Valero. Bueno, otra cosa de lo que se achaca es que, bueno, que los soldados españoles se iban ahí al monte, mataban a los apaches o a quien fuese, y a los adultos, y se quedaban con los niños. Porque los niños los metían en la misión para que les lavasen el cerebro. Una niña, ¿verdad?, hija de padres gentiles, de nació en Utah, que el día 29 de julio vendieron los apaches en esta misión. Bautizó solamente unas párvulas de 3 a 4 años de edad, de nación comancha, que dieron los apaches a Roque Jarame cuando estuvo en su tierra. Lo que hablábamos de la limpieza, limpiarles la cara a los indígenas. Sí, los españoles cuando iban fuera tenían una guerra con los indios de alguna tribu, los niños se quedaban huérfanos, se los traían a la misión, por no dejarlos en el monte para que se muriesen. Pero lo que tenemos con el tema de las misiones es que nos están diciendo, claro, es que los llevaron, los bautizaron obligados, les hicieron las conversiones y luego tenían que ir los domingos a misa, los sábados a catecismo, los domingos a misa. Me bautizaron con 2 meses. Aquí sigo. Lo que yo pasé, lo hemos pasado muchos. Y seguimos aquí. O sea, lo mismo que pasaba antes, pasaba ahora. Pero esta gente que les está diciendo a ustedes, es que qué malas eran las misiones. Lo que no les está diciendo es que unos pocos años después, los indios que no estaban en las misiones murieron todos. Vinieron con otra bandera, ¿verdad?, y arrasaron con todos los indios que no estaban en las misiones. Los únicos que sobrevivieron fueron los que ya vivían como españoles, que estaban bautizados y que estaban en las misiones. O sea, la doble moral, la doble vara de medir, es malo que te lleven, te obliguen a ir a misa todos los domingos, pero no es malo que te maten. Esa la tenemos, pero bien cumplida, ¿eh? Voy terminando. Este es el listado de los soldados que estaban en San Antonio de Valero. Y son 72 soldados para todo Texas. Entonces, ¿cómo me explican ustedes que se exterminase a los indios en Texas? Con 72 soldados. Que además, de guardia había 10. 34 estaban cuidando los caballos. Es que la mitad de los soldados en los cuarteles se dedicaban a cuidar a los caballos porque por la noche ya venían los apaches y se los robaban y se los llevaban. Entonces tenemos 72, pero en realidad son 36 los que se destinan a labores de policía y militares. ¿Quiénes eran los soldados? Los españoles, ¿verdad? Pedro de la Cruz, de nación tlaxcalteca, soldado del presidio. Padrino Marcial Gabriel, indio tlaxcalteca, no sé qué, ¿cómo era? Del pueblo de Parras, en México, y soldado del presidio. O sea, los españoles
resulta que no eran de Madrid o de Sevilla, eran americanos. En 1680 se revuelven los indios Pueblo, en Nuevo México. Matan a 500 españoles y toda la comunidad que había allí, que no eran indios, se bajan al Paso. Cuando llegan al Paso les hacen un censo. En ese censo bajan 2.500 personas que estaban viviendo en el Nuevo México desde 1607 aproximadamente. 2.500 personas. Había 20 españoles. El resto eran todos indios hispanizados, eran mestizos, eran de todo. Entonces, es que ahora es muy socorrido, ¿verdad? Echarle la culpa afuera. No, nosotros no tenemos la culpa. La tienen los españoles, en España. Los españoles eran ellos. En 1821 bajaron la bandera española y subieron la mexicana. No les estoy mintiendo, son pruebas. ¿Qué son los documentos? Les estoy explicando los documentos. Sí, y si no me quieren creer, no me crean. Hagan su propia investigación. Papelito en blanco, a leer documentos y a ver si es verdad o no lo que les estoy diciendo. Bueno, el libro de entierros, porque también había muertos, ¿verdad? Entonces aquí entierran, se enterraron en esta iglesia a un indio hijo de esta misión, al cual mataron los indios apaches. ¿Vale? Este era el vaquero, estaba con las vacas fuera de la misión y lo mataron. Esta es una embajada que se manda hasta la costa de donde estaban los Carancauas, de indios que vivían en la misión. De 3 o 4, mandan 4 indios de diferentes tribus, pero se los mandan para allá para que hablen con los indios que están allí y les digan, oye, veniros a vivir a la misión, que se vive muy bien, que los padres cuidan de nosotros, que tal. Se van para allá, el resultado es que matan a 3 y uno se escapa por los pelos. Viene a la misión y cuenta lo que pasa. Lo que quiero decirles con esto, pues es que era peligroso salir de la misión. Es que había indios pacíficos, pero había indios agresivos. Y entonces, en cuanto ponías un pie fuera de la misión, fuera de San Antonio, tenías muchas posibilidades de que te matasen. Entonces, quitando que las epidemias llevaron a mucha gente por delante, ¿verdad? Y esto también lo refleja el libro, acabóse por diciembre el sarampión. O sea, ha sido doloroso en algunos casos el hacer los registros porque veías que registro tras registro iba muriendo gente y muchos eran niños. Entonces eso créanme que ha sido doloroso. Acabóse por diciembre el sarampión. O sea, todos los tiene ahí registrados. Lo que me está diciendo esto y las dos anteriores es que la segunda causa de muerte en América era ser muerto por un indígena. Olvídense de los españoles. Pero no me crean, hagan su propia investigación. Porque están los papeles. Igual que la he hecho yo, que hace unos años no tenía conocimiento de esto, lo pueden hacer ustedes. Háganla, por favor. Tema de las castas. Ya con esta creo que termino. Bueno, este es del libro de bautismos, hay 1500 y pico registros, solo hay 18 en que se haga referencia a alguna casta. Las misiones no había castas, no están en los documentos. Entonces, cuando tienes ese porcentaje que es de 1,1%, cualquiera que sepa un poco de estadística, ¿dónde lo pones? En lo que se desecha. ¿Por qué? Porque no es representativo de la media. Entonces, esos 18 casos no es la excepción que confirma la regla de la existencia de castas. No. Es lo que te dice que no había castas. Lo que se ha hecho hasta ahora es decir, tomar la excepcionalidad y convertirla en normalidad. Eso es lo que se hace. Bueno, venga, para relajar el ambiente les pongo dos cositas curiosas.
Ya con eso he terminado un poquito lo grave, y ahora les pongo dos cosas curiosas. Pues resulta que el 15 de febrero de 1751 murió de repente un indio, la nació en Patago, tal. Se le dio sepultura al día siguiente. En este caso es un poco tierno lo que les estoy trayendo, ¿verdad? Y resulta que el pobre hombre pues no quiso beber ni comer desde 20 días antes porque se le había muerto su hijito. Entonces estas cosas también las encontramos en los documentos. En este caso, resulta que pues esto es un bautizo. Entonces se va a bautizar a la niña o al niño y allí llegan la mujer sola en ese momento y llega a bautizar su niño y lo quiere matricular como hijo de un indio. Es que ese indio llevaba escapado, llevaba fugado de la misión. Luego volvió, pero llevaba fugado de la misión más de un año. Entonces le dijeron, oiga, es que el padre no se supone, el padre no es el que se supone el padre. Pues era Alberto, un tal Alberto, que le tenemos por ahí, luego se supo que era Alberto, que sería un jovencito que estaba por allí o lo que fuese. Al cabo de otro año más, otros 2 años, apareció el supuesto padre y se hizo cargo de todos los niños que había en la familia. Y este es interesante también, ya con este término. Pues el libro de matrimonios, que es bastante aburrido, lo que viene hay un par de registros, que son juicios que ha habido mujeres que han denunciado a soldados que no quieren hacerse cargo, que las han dejado embarazadas y no quieren hacerse cargo de los niños. Entonces, en un caso, pues al supuesto, al final le meten en la cárcel hasta que se case. El juez eclesiástico le obliga a casarse con la mujer. Pero el segundo caso, resulta ser que el mismo juez eclesiástico dice no, a este señor no le obligo a casarse con esta señorita, porque esta señorita ha estado tratando de cazar al capitán a medio pueblo, se ha acostado con medio pueblo y no sabemos de quién es el hijo. Y eso aparece aquí en todos los registros. Y es interesante, y con eso lo dejamos, ¿verdad? Si les ha parecido, estos son los libros, si quieren contactar conmigo, pues tienen ahí, si no me recogen alguna tarjeta, y si les ha parecido duro lo que les he traído, pues, si no han tenido suficientes palos, está a punto de publicarse, en una semana publico el libro del presidio, 400 páginas, en las que se dan muchos más palos todavía a este Manzano. Y con eso terminamos. ¿Quieres decir algo más? Porque tú lo has traducido al inglés. Estoy en ello todavía. No he terminado, estoy en el libro de matrimonio. Solo quería hacer una aclaración, porque también aquí, la casta, todos los que somos españoles conocemos al refrán de casta le viene al galgo. Casta se refiere realmente simplemente a una familia extendida, perteneciente a una casta de una familia. No tiene nada que ver con el concepto de casta que entendemos de la India o algo así, ¿no? Sí, no, lo que he puesto aquí pues es el concepto que se tiene en toda Hispanoamérica de lo que son las castas. Concepto erróneo, ¿no? Ya, pero que ni siquiera mencionarlo merece la pena, creo, porque la casta es simplemente la familia a la que alguien pertenece. Yo quería preguntarte, antes de esta tarde estaba mirando de las cuestiones con las misiones, un tal Díaz Castillo, y que esto les ha pasado años estudiando y se ha convencido de todas estas cosas de las esclavitudes, de la gente, de que los mataban si no querían convertirse. ¿Cómo se puede que está mintiendo? Porque creo que quizá que no han estudiado lo que tú has estudiado, no tienen el deseo de investigar, cogen ideas que la gente dice, por fin, ¿no? ¿Qué piensas tú de eso? Bueno, que lo pruebes. Es muy sencillo.
los documentos están para probarlo. Yo he oído de todo, sinceramente he oído de todo. Ya he trabajado bastante otras partes, el Nuevo México, Arizona, todo esto lo he trabajado. Me falta por trabajar California en cuanto a misiones. Y entonces no he encontrado, todo esto que están diciendo no lo he encontrado. ¿Qué hacemos con los criminales? Tenemos que reunir pruebas para acusarlos. Lo que se está tratando aquí de hacer es, acusamos, decimos que son todos unos criminales y, oye, el tiempo ya se dedicará a buscar, si alguien quiere buscar, no. Yo no tengo que demostrar que hay una inocencia. Lo tendrían que demostrar ellos que hay una culpabilidad. No tienen documentos porque yo no los he encontrado. Sí, sé de todo. Claro, la aplicación de las misiones no fue igual en todas partes. Porque no es lo mismo convertir a los aztecas, porque cada no es tribu lo que quiero decir, pero bueno, cada etnia indígena tiene un diferente nivel cultural. Hay unos que ya tienen una sociedad formada, como son los aztecas, hay otros que son cazadores-recolectores, hay otros que son como los apaches, hay muchos niveles. Entonces, dependiendo del nivel, las misiones, por ejemplo, no funcionaron tan bien en el Nuevo México. ¿Por qué? Porque en el Nuevo México ya tenían un nivel un poco más alto que lo que encontraron aquí en San Antonio, en evolución cultural de una sociedad. Entonces, claro, cuando ya estás establecido, como los indios del Nuevo México, que te venga una fuerza exterior a decirte cómo te tienes que comportar, qué religión tienes que seguir, cuesta mucho más trabajo que hacerlo en un sitio en el que los indios pues, es prácticamente un terreno virgen. Lo que se ha hecho en muchos casos pues es juntar todas esas excepcionalidades, que son pocas, no son muchas, las han metido en un saco junto con la normalidad. O sea, la cantidad de misiones que hay en lo que es desde la Ciudad de México hasta aquí, hasta San Antonio, o sea, podemos hablar no sé, decenas de miles de misiones. Se han encontrado varios casos en los que había abusos. Pero si los metes en la mar de misiones que se montaron, es una excepcionalidad, no es la normalidad. Sí. No sé si te lo he contestado. ¿Alguien quiere preguntar algo? Por favor, señora, primero. Yo quería, al hilo de lo que preguntabas, Joaquín, bueno, primero darle las gracias a Jorge, porque es una labor muy importante y yo creo que los historiadores futuros van a tener una fuente fundamental de consulta. La leyenda negra es una construcción de finales del siglo XIX en la que se demoniza la imagen de los españoles como una respuesta frente a el deseo de Estados Unidos de comprar Cuba, y entonces empieza a aparecer en la prensa americana los españoles asando indios. Es una construcción y estamos asistiendo en este momento a una exageración de eso en torno a la demonización de Colón y otras figuras. Pero hay dos cosas que yo creo que son importantes. Uno, la ciencia histórica. En historia no hay que juzgar, hay que comprender los elementos que explican cada sociedad en su momento. Pues hay una nación que viene a tomar otro territorio y hay una parte de violencia, hay una parte de culturización, hay una parte de mestizaje. Pero lo que es muy importante, y José lo ha dicho, es que es muy fácil culpar a otros de los pecados propios. Es decir, que otros países en Norteamérica lo han hecho muy diferente, los canadienses lo han hecho muy distinto, los canadienses también. La colonización británica fue mucho más violenta con el indígena que la colonización hispana, y la prueba de ello es que todo el territorio latino es mestizo y no es lo mismo con la colonización británica. Pero hay toda una construcción cultural que tiene más que ver con las batallas del siglo XIX que con lo que pasó en el siglo XVIII. Lo que pasa es que yo creo que seguimos asistiendo a una recreación de eso, o sea, se siguen alimentando los fantasmas. Y me quería preguntar, si os habéis puesto en contacto con National Park Services para informarles, porque cuando visitan las misiones el discurso de los guías es venga, venga. Bueno, ya hay una antigua historia con National Park Services, con ¿cómo se llama? El consorcio del Álamo, con mil cosas. Hace un año, cuando saqué estos 3 libros, pues me invitaron esta
están construyendo un museo en la parte de atrás del Álamo. Y el museo, pues evidentemente es de 1836, desde la batalla del Álamo, todo esto. Y dicen, bueno, es que queremos tener también algo de los indígenas. Y nos han encantado tus libros, y aquí los tenemos los tres, y fírmanoslos, y te queremos en el, ¿cómo se llama? En el de asesores. Te queremos aquí, para que nos asesores, porque es importante que pongamos algo de los indios. Entonces llega la curadora del museo, del futuro museo, y me dice, bueno, nos interesa mucho saber qué impacto tuvieron los españoles en los indios de la zona. Ok, impacto. Vinieron 56 canarios, vinieron el capitán del presidio y 2 españoles más, porque el resto eran mestizos, indios hispanizados, vestidos de españoles, y había 3.000 personas en todo Texas. O sea, cuando llegan los españoles aquí, había una serie de tribus indígenas. Cuando los españoles se van de aquí, siguen las mismas tribus indígenas. Claro, afectadas por epidemias, evidentemente. No, es que los españoles trajeron las epidemias. Bueno, pues mira, hay una cosa que están ocultando con muchas ganas, que es cuando llegaron los franceses, la sal, toda la expedición murió de viruelas. Y lo trajeron ellos. Y al año siguiente, y al segundo año, y al tercer año, hubo una epidemia de viruelas por todo Texas. Entonces, hombre, no echemos la culpa solo a uno, la compartimos todos. Sobre todo hay un problema que cuando tú echas la culpa a uno, que no es, ya le estás haciendo una injusticia. Pero la mayor injusticia es que el verdadero culpable se va de rositas. Esa es la segunda. Entonces, impacto, les dije, pues mire, impacto poco. El impacto vino años después, cuando entraron todos los europeos. En solo 10 años entraron 430.000 europeos. Alemanes, polacos, todo Centro Europa. En Texas no se puede hacer una película de época, porque está todo el paisaje está tocado por los hombres. No se puede hacer. Entonces, cuando quieren hacer una película de época, se van a Nuevo México, se van a Arizona. Pues todos estos arrasaron absolutamente con los árboles, con los ríos, se trajeron 180.000 esclavos negros. Entonces, en uno de los libros de texto de quinto grado, me parece que es, se dice, me parece que es quinto o sexto, no recuerdo. No sé por qué, me han traído a casa mis hijos. Se dice, hubo una migración involuntaria de 5.000 personas. Me traen 180.000 esclavos negros y lo llaman migración involuntaria de 5.000. Hombre, por favor. O sea, ahí está el impacto. Ese es el impacto grave que hubo. Entonces, así se lo dije, ese impacto lo trajeron los europeos. Porque hispanos había 3.000. Hispanos. Españoles, pues había... me sobra. Dedos de la mano. Hasta hoy, un año después, no sé nada de ellos. Entonces, ¿a quién más quieres que vaya a visitar? Estuve hace años hablando con el superintendente del National Park Service. Comimos ahí en un restaurante en este famoso de los pinturas en la... Mi tía, exactamente. Ahí estuvimos comiendo. Pues ese señor es descendiente de españoles, porque se llama Mar Yáñez. Y más o menos comparte todo lo que te estoy diciendo. Y él lo sabe. Pero es lo que hay. O sea, no podemos... Yo ya estoy haciendo bastante. No puedo hacer más. Sí, yo tengo una pregunta acerca del nombre de San Antonio de Valero. ¿De Valero es un personaje español, de España? ¿De dónde? Sí, a la misión se le llamó San Antonio de Valero y al pueblo se le llamó Villa de Béjar. Entonces, 5 días más tarde, el día 1 de mayo, se mueve la misión de San Antonio de Valero y el 5 de mayo se funda la Villa de Béjar. Bueno, tenemos al Marqués de Valero y al Duque de Béjar. El Duque de Béjar es padre del Marqués de Valero. Entonces, en ese momento, el Marqués de Valero es el virrey de la Nueva España. En honor al virrey, le ponen Valero, que son además 2 pueblitos españoles. O sea, el marquesado se lo dan por unas tierras que les ofrecen y el ducado igual. Entonces son 2 pueblitos. Béjar está en Salamanca, Valero no sé
lo he mirado pero ya se me ha olvidado. Béjar está en Salamanca, es un pueblito de montaña así, bastante curioso. De ahí viene el nombre. Jorge, quería que le explique, los árabes vinieron con todas las ganas, siguieron con la iglesia, por de Guerrero a San Ildefonso, a San Antonio, siguieron con los franciscanos porque les gustaba la vida, que ellos eran el modelo para los otros indios que no, ¿qué es qué hacen aquí? Que ellos eran el modelo para los otros indios. Y también los hermitianos, no sé decirlo perfecto, hermitianos, Juan Rodríguez, el líder, él le gustó oír las palabras de Dios, las palabras de los ministerios que venían a buscar la alma de los indios, la soul. Gracias, Eric. Bueno, Eric es amigo desde que llegué aquí. Él es investigador, no se pueden hacer idea de cómo. Si alguien quiere encontrar algún documento, parte de lo que hay aquí es gracias a él. Porque él en las bases de datos de los norteamericanos yo no entro, no sé cómo entrar, y él sin embargo siempre las encuentra, es una maravilla. Bueno, es que no ha habido tiempo para explicarles todo esto. Entonces, sí, los jarames es una tribu de indios pacíficos que viven en el Río Grande, en el valle del Río Grande. La misión de San Francisco Solano se hace para ellos. Entonces, cuando el fraile Antonio San Buenaventura y Olivares se lleva la misión desde el Río Grande hasta San Antonio, la historiografía nos está diciendo que se vinieron 3 indios para ayudarle. No, se vino con 200 indios de la misión. O sea, la mudó completamente. La misión, como les he dicho, no son los edificios, son la gente que vive en la misión, se los trajo aquí. Entonces estamos hablando de que vinieron una migración, sí, de soldados con sus familias, después vino una migración de canarios, pero es que la gente no habla de la primera migración y la más importante, que son los 200 indios que se trajo el fraile hasta San Antonio de Valero. Esos indios vivieron en la misión, como he dicho, por 4 generaciones algunos. Ellos ya vivían como hispanos, después de 18 años en el Río Grande, ya vivían como españoles, trabajaban como españoles, todo como españoles. Cuando se establecieron aquí, ellos servían de modelo para los indios payayas, que eran los que vivían aquí, los que hablaban del Yanaguana y todos estos. Se fueron metiendo en esa misión poquito a poco y se fueron casando y haciendo familias con los jarames. Ese es el origen de la misión de San Antonio de Valero. Es una migración. O sea, no es... Llegamos a San Antonio, abrimos nuestras puertas, ponemos el open, ya pueden pasar a comer. No, se trajeron 200 personas que vivían aquí en la misión. Porque previamente a eso, a esos jarames que vivieron en esa misión, les habían llevado indios tlaxcaltecas para que les sirviesen de modelo a ellos. No es lo mismo, porque cuando se ha intentado meter a los apaches, por ejemplo, se les intentó meter en una misión, aguantaron 2 días. Porque tú no puedes meter a un grupo enorme de gente que tiene unas costumbres y cambiárselas radicalmente. Lo que tienes que hacer es pues irlos metiendo poco a poco. Ellos llegan, vean cómo viven los que ya están allí, y entonces digan, esto es lo que yo quiero. Porque no fue forzado, lo tienen que entender. La misión no fue forzada, la pidieron ellos y se les dio, porque se les daba protección frente a los apaches, básicamente. Han dicho que los indios que estaban fuera murieron, imagino que asesinados. ¿Quién cometió esos asesinatos? ¿Quieres que lo diga? ¿Quieres que lo diga? Yo no lo sé, a lo mejor es implícito, pero yo no lo sé. Hombre, es que cada vez que decimos esto, pues luego tenemos que abrir el paraguas porque nos caen las bofetadas. Claro, cuando llega toda esa migración de europeos, con una bandera de estrellas y de barras y estrellas, desde mediados del siglo XIX hasta el final, es cuando se produce todo el genocidio indígena en los Estados Unidos, tanto aquí
como en los grandes planos, como en California. Son los estadounidenses los que se cargan a todos los indígenas. Pero, ¿qué están haciendo? Llevan 200 años diciendo no, la culpa es de España. Yo comentaré, de California yo lo sé porque está investigando cuándo se murió la gente, fundamentalmente los indios, y resulta que efectivamente durante la época española, en 1821, había muchos, se morían, pero no muchos. Cuando más se murieron en 1850 en adelante, es cuando ya no había emisión. O sea que efectivamente fueron los que vinieron del este y que se cargaron a los indios porque querían la tierra. O sea, que es muy posterior, yo pensé que era muy Es posterior. No tiene nada que ver. España se va, bueno, le quitan la bandera. Porque es que lo que hoy entendemos, o sea, lo que eran españoles en ese momento, hoy son colombianos, mexicanos, venezolanos. O sea, nadie se fue, era un billete de ida nada más. El que se montaba en España tomaba un billete de ida y no volvió. Si volvías a España había un problema. Porque habías hecho algo malo y te llevaban así delante del rey para que te metiesen en la cárcel. Nadie volvía. Es que eso es lo que no se entiende, ¿no? Es que claro, vinieron en 1492 en sus barcos, hicieron todo aquello tan malo y en 1821 se montaron en los barcos y se volvieron a España. Oye, no, nadie se volvió a España. Se quedaron todos aquí. Ahora dicen el oro, las fortunas. Pregúntenle a todo ese dinero viejo que hay en Hispanoamérica. Todas esas inmensas fortunas, no las que hay ahora, claro, del narcotráfico y cosas de esas. Pero el dinero viejo viene de la época colonial. Son en origen españoles, que se fueron allí, se quedaron. Yo ahora, ¿qué me considero? Me puedo considerar español o americano, depende de lo que me lata el corazón, ¿no? Pero ya con pasaporte español, si vienes aquí y te quedas, pues eres americano. ¿Tus hijos qué son? ¿Serán criollos? Son americanos. Bueno, creo que hay que contar, tenemos un poquito de comida, y he traído unos cava españoles sin alcohol, espero que los hermanos